El acceso privilegiado es otro concepto que se agregó a nivel de la definición de las entidades CDS con la notación del Access Control, donde se asigna este tipo de valor en el chequeo para después dejar en las manos del Access Control la manera en la que debería de poner la condición que impide el acceso a los datos. Y por último, las queries que se van a utilizar o ejecutar para consumir la entidad CDS se deberían de consumir en un contexto de ejecución privilegiado para saltar las reglas del juego o para saltar las restricciones que aplicaría un Access Control. Para entender este caso de uso iremos a continuar con una nueva definición, New Data Definition, en la carpeta de los CDS 38, Privilege Access, le podemos indicar a nivel de la descripción. Continuamos con la asignación de la orden de transporte para seleccionar la plantilla que tenemos con un Define View Entity. En la anotación del Access Control Authorization Check, observamos que tenemos la opción de Privilege Only. Incorporamos esta opción y haremos uso de alguna de las fuentes de datos para tener alguna selección desde la capa de persistencia. DMO Travel es el candidato que hemos utilizado hasta ahora, insertando todos los elementos y rápidamente agregando lo que sería la anotación de semantics.amount with currency code, donde la moneda estaría representada por la columna que tenemos con el alias de la línea 21. Seguimos ampliando la misma relación para el total price, pulsamos Shift F1 para formatear la vista. Dejamos más espacio en el editor para observar lo que tenemos definido y con la activación procedemos con lo que sería la persistencia de esta entidad en la capa de base de datos HANA. Ahora tenemos la misma queja por el Access Control, no tenemos ningún Access Control creado por el Privilege Only indicado. Sería seguir con New Access Control, indicando lo que sería el Access Control con el número 7, Privilege Access, le podemos indicar a nivel de lo que sería la descripción y por aquí directamente ZICDS 38, que es la vista que queremos proteger, el acceso que queremos proteger a través del campo Protected Entity. Con Next dejamos la orden de transporte, la misma que hemos utilizado hasta ahora, y observamos la plantilla de Define Role with Privilege Access. Con Finish iremos a incorporar esta plantilla, es la que ya conocemos con el Where False. Podemos dejar el mismo formato, aunque no estoy de acuerdo con la manera en la que se vuelca la información de una instrucción, una palabra por línea. Dejamos este tipo de Access Control también activo en el sistema y al volver a nivel de la entidad se podría chequear, ya no tendremos el mensaje de advertencia y con F8 al intentar consumir los datos observamos el comportamiento esperado. Ahora faltaría entender el caso con el contexto de la query en una ejecución de tipo privilegiado. Queremos ir en la carpeta de las clases ABAP donde tenemos otras clases, New ABAP Class. Queremos crear una clase Privilege, le iremos a indicar Privilege Only en el nombre de la clase, lo mismo en la descripción. Seguimos con Next para incorporar lo que sería la interfaz que nos permite tener la ejecución en la consola en la encapsulación pública Interfaces IF Object Oriented ADT Class Run. Incorporamos esta interfaz, agregamos desde el mensaje de advertencia la implementación y por aquí queremos tener la implementación del código fuente. Doble clic en la cabecera para tener más espacio en el editor. Nos dirigimos a la ventana donde tenemos la entidad y queremos copiar el nombre de la entidad para venir dentro del método main con una select from el nombre de la entidad, lo pegamos con control V, fields, seleccionamos todos los campos y con into table @data queremos recuperar la información en esta tabla interna que iremos a definir por aquí. Tendremos la lógica sobre la consulta de la variable del sistema sy sub rs que tendría el valor 0 en el caso en el que la query se ejecuta correctamente. En este caso queremos mostrar en la consola lo que sería el contenido de la tabla interna y si no tendremos la query ejecutada con éxito, es decir, no se devuelven los datos, iremos a utilizar el mismo método write
para mostrar en la consola una cadena de caracteres con no data. Pulsamos la tecla del punto para finalizar esta instrucción, activamos la clase y con la tecla F9 o incluso con el botón derecho del ratón, Run as ABAP Application Console, la primera opción, nos permite ver el contenido con lo que era también el comportamiento esperado donde no tenemos los datos. Esto porque realmente el Access Control impide el acceso con este where false. Ahora, debido a que dentro de la asignación de la anotación Access Control Authorization Check Privilege Only, tendremos en este caso la posibilidad de ejecutar esta query en un acceso privilegiado. ¿Cómo se ejecuta esta query en un acceso privilegiado? Se ejecuta con la agregación del with privilege access. Este tipo de escenario se utiliza en los casos empresariales donde queremos proteger la información. Por ejemplo, tenemos altos cargos en la empresa que podrían ver las nóminas de todos los empleados. O podemos tener también altos cargos o responsables en la empresa que podrían ver los datos de algunos contratos, de algunas facturas sensibles, de algunos datos o información muy protegida. Y antes de ejecutar esta query se podría tener una condición: if el usuario que tiene el acceso, lo voy a simular simplemente con un if user es igual a privilege, en este caso se ejecutaría este select, y si no, se ejecutaría el select que no tiene que ver con el acceso privilegiado, and if, es decir, lo mismo que tuvimos anteriormente. Evidentemente que la variable user no existe, simplemente era para entender este concepto donde tenemos estos dos tipos de ejecuciones. Si el usuario de conexión estaría presente en un grupo privilegiado, o incluso para determinar si el usuario tiene acceso privilegiado se realiza una llamada a un servicio web o cualquier tipo de escenario que nos podría dar la información si dicho usuario se considera o estaría dentro de los grupos de los privilegiados, le iremos a ejecutar con este tipo de contexto. Y si no, en este caso sería reincorporar o reutilizar la variable LTResults y tener el resultado de esta manera, o incluso este if que tenemos abajo sería continuar con la lógica de los datos sensibles ya recuperados. Esta es la idea y este es el escenario empresarial. Ahora dejamos esta visión fuera, nos quedamos con una única selección y queremos también aplicar un filtro, ya que en la consola tenemos restricciones. Si tenemos un volumen o un alto volumen de datos, up to 5 rows por ejemplo, o incluso 50 registros podemos tener disponibles en el caso en el que se ejecutan los datos, y lo que hay que observar importante es que este privilegio se salta las reglas que pone o que impide o que aplica como restricción el Access Control en el momento en el que tenemos este valor en el Access Control Authorization Check a nivel de la anotación definida en la entidad. Para entender y dar fe a este concepto, de nuevo incorporamos lo que sería la consola para tenerla limpia. Ya está limpia, y ahora con F9 o con Run as ABAP Application Console iremos a observar ya los datos disponibles. Doble clic en la cabecera. Son datos que nos vienen desde la capa de persistencia por la entidad CDS que tiene este tipo de restricción. Debido a la ejecución del contexto privilegiado, que es este with privilege access, ya no tenemos esta restricción aplicada. También quiero mencionar que es importante, si este where se cambia, por ejemplo, para tener el escenario con alguna restricción de los datos que tenemos a nivel del estado, como filtro literal, status es igual a n de new, nuevos viajes creados. En este caso, todos los usuarios o todos los accesos van a tener al menos la visión sobre los registros con el estado n. Podemos limpiar la consola, volver a lo que sería Privilege Access, y aquí mismo lo que haremos es eliminar o comentar este contexto de with Privilege Access. En este caso no se saltarían las reglas aplicadas de los Access Control. Con F9 ejecutamos e iremos a observar en la salida que ya tenemos un acceso
a lo que serían los estados n. Solo tenemos registros con n, porque es el tipo de filtro literal que se aplica. Limpiamos la consola, doble clic en la cabecera para recuperar el contexto, activamos la ejecución del contexto privilegiado y después ejecutamos de nuevo con F9. Iremos a observar en este caso en la consola si investigamos sobre los registros que tenemos múltiples otros estados presentes, el estado N, el estado B, el estado P, plan, booked, new, todos los demás estados prácticamente sin ninguna otra restricción adicional, entendiendo que el acceso con Privilege Access nos permite saltar estas reglas definidas en el Access Control. Ahora, ¿cómo estaría la situación si dentro de lo que es la definición de la CDS, en el valor para el Access Control Authorization Check tendremos un check o un Not Required? Iremos a activar de nuevo la entidad, limpiamos la consola e intentamos ir de nuevo a la clase de ejecución para ver cómo tendremos los resultados a nivel de una ejecución con el contexto privilegiado. En este caso tendremos a nivel de los estados realmente todos los estados porque se devuelven o se aplicarían las restricciones de un contexto privilegiado. Por eso hay mucha confusión en el uso de todo lo que sería el Access Control con un Full Access, impedir acceso, herencia, Aspect PFSG, cómo aplicar todos estos conceptos. Realmente la recomendación, incluso cuando tenemos por aquí Check Not Required, es de utilizar Check. Cuando queremos utilizar el contexto privilegiado, es de aplicar el valor de Privilege Only para dejar claramente las intenciones que se van a utilizar en el código, observando y entendiendo que este tipo de contexto podría abrir las puertas o el acceso a otros datos que se saltarían las reglas aplicadas en el gran selector. Normalmente, cuando hablamos de este acceso privilegiado con el Privilege Only, siempre iremos a tener en el where la evaluación de tipo false. Dejamos lo que sería este tipo de Access Control de esta manera con un Grand Select On a nivel de la entidad CDS, a nivel del where que aplicamos, resumiendo que primero se aplica la restricción, se impide el acceso, se habilita en la definición del CDS un Privilege Only y por último las queries se deberían de ejecutar con el with Privilege Access para tener un acceso a los datos que saltan las reglas aplicadas de los Access Controls.